¿Qué tal amigos de Alma y Alma Kids? Aquí estamos con este primer video explicativo de cómo desarrollamos nuestro primer ajedrez interferométrico llamado Alma Chess. Y para eso tenemos que remitirnos a una breve explicación del ajedrez clásico y cómo este se relacionaba con las matemáticas aritméticas. Había una pequeña historia que decía que un empleado en algún momento, en una época muy remota, vamos a suponer que fue en la Edad Media, le ofreció a su señor feudal este juego. Entonces, luego de un par de partidas, su señor feudal, fascinado con el juego, se lo pidió y le dijo: pídeme lo que quieras a cambio. Entonces su empleado va y le dice: mi señor, yo no quiero nada significativo a cambio. A lo sumo quisiera alimentación, y para ello podría ser, por ejemplo, el equivalente en granos a lo que fuéramos colocando por cada casilla de nuestro tablero de ajedrez. Sabemos que el tablero de ajedrez, como ustedes ven en pantalla, es un tablero cuadrado dividido en 64 casillas. Pues lo que quería el inventor, es decir, el empleado, era que se le diera el equivalente a la cantidad de granos al momento de llegar a la casilla 64. Es decir, la cantidad de granos al llegar a la casilla 64, ¿verdad? Pero el secreto involucrado aquí era que íbamos a ir colocando primero de a un grano y en la siguiente casilla el doble de granos que en la anterior, y así sucesivamente. Entonces aquí se cumplía una propiedad de tipo exponencial si fuera que tomáramos estas tres primeras casillas. Podríamos decir, obviamente de 2 en 2, podríamos decir 2 elevado a 3. Y si multiplicamos eso nos da 8, ¿verdad? Pero si nosotros fuéramos sumando, que fue lo que pidió el inventor, para poder dilucidar cuántas, ¿verdad?, granos íbamos a encontrar al momento de llegar a la casilla 64. Y por ejemplo tomamos estas tres primeras casillas y las sumamos para ver si eso se daba, nos vamos a encontrar de que al sumar 1 más 2 y más 4, eso no nos da 8, eso nos da 7. Por lo tanto, descubríamos aquí nuestra primera propiedad distributiva aritmética de n menos 1. Por lo tanto, al llegar a la casilla 64, no teníamos, obviamente, esta relación de 2 elevado a 64, sino que iba a ser de 2 elevado a 63. O bien, como podría haber quedado la fórmula de 2 elevado a 64 menos 1. ¿De qué nos sirve esto? Dirán ustedes. Pues bien, muy sencillo. Aquí se establece nuestra primera relación de tipo distributiva con el ajedrez también, puesto que nosotros al trabajar en un ajedrez de tipo de tablero redondo y al tener 6 piezas de trabajo, tenemos que colocarle una dificultad. Y eso significa que en el desplazamiento al pasar por estaciones vamos a tener que colocarle obviamente una estación más, es decir, n más 1. Así se relaciona con este ajedrez. Obviamente la propiedad exponencial involucrada aquí no es la que hemos tomado, solamente la propiedad aritmética distributiva. Luego, si vamos a pasar a explicar lo que es nuestro ajedrez redondo, vamos a tener que borrar acá para poder explicar el tema de los movimientos. Y allí hay otro tipo de elemento relacionado con las matemáticas, pero que a la vez también nos vincula con la geometría, puesto que, no se olviden, es un tablero redondo. Por lo tanto, al tener 7 estaciones, vamos a necesitar una X cantidad de movimientos, ¿verdad? ¿Cómo podríamos obtener esa cantidad de movimientos? Sobre todo en un tablero redondo. Aquí acuérdense que estamos hablando de que tomábamos del ajedrez tradicional solamente la propiedad distributiva n más 1, pero no nos sirve la propiedad exponencial. Por lo tanto, cuando se trata de geometría,
insisto, acuérdense, nuestro tablero es redondo, nos sirven las particiones de números. Vamos a volver a borrar acá. Y nos vamos a ir a un ejemplo bastante clásico de representar las particiones. Por ejemplo, esa breve fórmula lo que nos está indicando es cuántas formas existen de llegar a 4 o de sumar 4, que en el fondo podemos decir 1 más 1 más 1 y más 1, ¿verdad? Luego podemos tener 2 más 2, ¿verdad? 3 más 1, 2, ¿verdad? Más 1, más 1. Y así sucesivamente, ¿verdad? En total, se estima que para lograr la partición del número 4 existen 5 posibilidades de sumar el número 4. Por lo tanto, para este caso, n es igual a 5. Nosotros aquí hemos llegado solamente a 4. Nos va a faltar pizarra, pero no importa. Para el caso de la partición del número 7, que incluso es mucho más cuantiosa, no la vamos a poder desarrollar aquí. Pero la partición del número 7 es igual a 15. Por lo tanto, para nuestro ajedrez hemos establecido 15 movimientos permitidos. Hasta aquí este primer video.